Durante exactamente 1825 días, Dominic Russo no había puesto un pie fuera de su ático en Chicago. El despiadado heredero del sindicato más temido de la ciudad era un fantasma. Estaba paralizado por el trauma de un coche bomba que le quitó la vida a su hermano y le destrozó la pierna. Se contentaba con gobernar su imperio desde las sombras, oculto del mundo, hasta que una nueva fisioterapeuta entró en su fortaleza. Ella era callada, profesional y estaba completamente fuera de los límites. Pero cuando su manga se deslizó, reveló un moretón oscuro y violento alrededor de su delicada muñeca. En ese momento, el fantasma despertó, y por primera vez en 5 años, el diablo decidió que era hora de abandonar el infierno. El ático en la cima del St. Regis Chicago era menos un hogar y más una jaula meticulosamente dorada. A las 8 de la mañana en punto, las pesadas puertas de caoba de la suite principal se abrieron, y Dominic Russo comenzó su agonizante ritual diario. Se apoyaba pesadamente en un bastón de fibra de carbono hecho a medida. Su pierna derecha se arrastraba con un distintivo golpe rítmico contra los suelos de nogal brasileño. Dominic tenía 34 años, pero los hilos plateados en su cabello oscuro lo hacían parecer una década mayor. Hace 5 años, en una helada noche de noviembre, bajo las arterias de hormigón de Lower Waca Drive, una facción rival había colocado en su Lincoln Navigator blindado suficiente C4 como para derribar una manzana. Su hermano menor, Leo, iba conduciendo. Leo murió al instante. Dominic salió despedido por la explosión. Sobrevivió con el fémur destrozado, graves quemaduras en el hombro izquierdo y una fractura psicológica tan profunda que lo dejó completamente agorafóbico. El jefe indiscutible de la familia Russo no había cruzado el umbral de su puerta desde el día en que fue dado de alta del Hospital Northwestern Memorial. Dirigía su imperio a través de servidores encriptados, teléfonos desechables y su ferozmente leal subjefe, Tommy Barad. El mundo exterior creía que Dominic era simplemente demasiado arrogante para mezclarse con las masas. Solo Tommy y un puñado de guardias de confianza sabían la verdad. La sola idea de un cielo abierto o una calle impredecible sumía a Dominic en ataques de pánico paralizantes. «Jefe», la voz de Tommy sonó por el intercomunicador del enorme escritorio de roble de Dominic. «La nueva fisioterapeuta está abajo. Seguridad la ha revisado. Sin cables, sin armas. Su historial está más limpio que un convento». Abigail Weston. Dominic suspiró, sirviéndose 2 dedos de Macallan 18. A pesar de la hora temprana, el dolor en su pierna era una cosa viciosa y punzante esa mañana. «Hazla subir, Tommy, y dile a los guardias que se mantengan fuera del ala este. No quiero a nadie merodeando». 10 minutos después, el ascensor privado sonó. Abigail Weston entró en el vestíbulo. No era lo que Dominic esperaba. Sus terapeutas anteriores habían sido hombres corpulentos exmilitares o especialistas en medicina deportiva que lo trataban como un explosivo frágil y peligroso. Abigail parecía completamente fuera de lugar en su oscura y moderna fortaleza. Llevaba un sencillo uniforme azul marino, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño funcional. Sostenía un maletín médico en una mano, con los nudillos blancos de apretarlo con demasiada fuerza. Estaba aterrorizada. «Bien», pensó Dominic. El miedo significaba obediencia. «Señor Russo», dijo ella con la voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. No le ofreció la mano, un movimiento inteligente, considerando su aversión al contacto. «Soy Abigail. Me envió el doctor Henderson. He revisado su historial». «Entonces sabe que esto es una pérdida de tiempo, señorita Weston», retumbó Dominic. Su voz era un barítono bajo y ronco que no se había usado para una conversación casual en media década. Se acomodó en un profundo sillón de cuero, apoyando ambas manos en la cabeza de su bastón. «Mi fémur se mantiene unido con varillas de titanio y una oración. Siempre caminaré con cojera. Siempre tendré dolor. Solo tolero estas sesiones porque el médico de mi familia insiste en que mis músculos se atrofiarán si no lo hago». Abigail no se inmutó por su tono. Se acercó,
Dejó su maletín y lo miró directamente a los ojos. No estoy aquí para hacer milagros, señor Russo. Estoy aquí para asegurar que mantenga la movilidad que tiene. Y si es tan terco como me advirtió el doctor Henderson, nos llevaremos muy bien. Súbase la pernera del pantalón, por favor. La mandíbula de Dominic se tensó. Nadie le daba órdenes, ni los políticos, ni los jefes rivales, y ciertamente no una mujer menuda con ojos del color de un tormentoso océano Atlántico. Pero algo en su desapego clínico lo intrigó. Obedeció subiendo la tela oscura para revelar las gruesas y dentadas cicatrices que marcaban su pantorrilla y rodilla. Durante la siguiente hora, Abigail trabajó en él. Sus manos eran sorprendentemente fuertes, encontrando los nudos en sus músculos dañados con una precisión intuitiva. No intentó conversar. No preguntó por el arte en las paredes ni por los hombres de traje junto al ascensor. Existía puramente en la burbuja profesional que había dibujado a su alrededor. Está tenso, señaló suavemente, presionando un pulgar en un nudo particularmente vicioso detrás de su rodilla. Dominic siseó entre dientes. Dirijo un negocio estresante, respondió secamente. Su cuerpo está luchando contra sí mismo. Tiene que aprender a soltar los mecanismos de defensa, señor Russo. No todo el mundo intenta hacerle daño. Dominic soltó una risa oscura y sin humor. En mi mundo, señorita Weston, el momento en que crees eso es el momento en que terminas en un ataúd cerrado. Ella hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de él. Por una fracción de segundo, Dominic creyó ver un destello de profunda y hueca comprensión en su mirada. Pero desapareció, reemplazado por su máscara clínica. Recogió su maletín. Estaré aquí los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Póngase hielo en la rodilla durante 20 minutos esta noche. Mientras caminaba hacia el ascensor, Dominic la observó. Notó una ligera vacilación en su paso, una rigidez en sus hombros que no estaba allí cuando llegó. El fantasma del ático había encontrado algo en qué ocupar su mente. Pasó un mes. El ritmo de las visitas de Abigail se convirtió en el único ancla predecible en la vida caótica y violenta de Dominic. Fuera de las paredes de cristal del ático, el submundo de Chicago se estaba convirtiendo en una tormenta. La familia Costa, un sindicato rival del lado sur, estaba invadiendo el territorio de los Russo, exigiendo una parte de los puertos de embarque. Dominic pasaba sus noches orquestando brutales contraataques, ordenando asesinatos y gestionando millones de dólares en cargamentos ilícitos. Pero a las 8 de la mañana, 3 días a la semana, la guerra dejaba de existir. Solo estaba el silencioso zumbido del climatizador y la firme presión de las manos de Abigail en su pierna arruinada. Habían desarrollado una extraña compenetración silenciosa. Ella aprendió que él prefería el silencio a la música, que bebía su café solo y que cuando el dolor era insoportable, su ojo izquierdo temblaba. Él aprendió que ella olía ligeramente a vainilla y alcohol de uso médico, que se mordía el labio inferior cuando se concentraba y que siempre llevaba mangas largas, sin importar el calor sofocante que el sol de la mañana traía al ático. Era un miércoles a finales de julio. La humedad exterior era opresiva, cociendo el hormigón de la ciudad. Abigail llegó más pálida de lo habitual. Unas ojeras oscuras pesaban bajo sus ojos, y sus movimientos carecían de su habitual confianza precisa. ¿Está enferma?, preguntó Dominic bruscamente, mientras ella comenzaba a masajear el tejido cicatricial alrededor de su rodilla. Estoy bien, señor Russo. Solo no dormí bien, murmuró, manteniendo la cabeza gacha. Dominic no insistió. Cerró los ojos, reclinándose en el sillón de cuero, tratando de concentrarse en su respiración. Abigail se movió para estirar su isquiotibial, lo que requería que se inclinara y aplicara su peso corporal. Al empujar hacia adelante, su pie se enganchó en el borde de la gruesa alfombra persa. Tropezó, soltando un suave grito, mientras se agarraba al reposabrazos de su silla. En su prisa por estabilizarse, el puño de su blusa azul marino se subió por su antebrazo. Los ojos de Dominic se abrieron de golpe. Sus reflejos, perfeccionados por una vida de violencia, se activaron. Extendió la mano para sujetar su codo y evitar que cayera por completo.
¡No me toques!, jadeó ella, apartando su brazo de él con un violento respingo, retrocediendo como un animal acorralado. Dominic se quedó helado. Su mano permaneció suspendida en el aire, pero su mirada no estaba en su rostro aterrorizado. Estaba fija en su muñeca. Allí, marcadas contra su piel pálida, había 4 profundas marcas ovaladas de color negro violáceo. Huellas dactilares. El inconfundible hematoma de alguien que había sido agarrado con una fuerza brutal y castigadora. No era un moretón reciente. Tenía unos días floreciendo con feos tonos de amarillo y verde en los bordes. El silencio en la habitación era ensordecedor. Abigail se bajó apresuradamente la manga, con el pecho agitado mientras evitaba su mirada. Lo... lo siento. Tropecé. Dominic bajó lentamente la mano. El jefe de la mafia, frío y calculador, el hombre que ordenaba ejecuciones sin pestañear, sintió una repentina y aterradora oleada de furia al rojo vivo subir por su garganta. Conocía la violencia íntimamente. Sabía la diferencia entre una herida accidental y un daño intencionado. Alguien la había sujetado. Alguien la había herido. ¿Quién te hizo eso? La voz de Dominic era apenas un susurro. Sin embargo, dominaba la habitación. Fue un accidente. Tartamudeó frenéticamente, guardando sus cosas en el maletín. Me golpeé con el marco de una puerta. El marco de una puerta no deja huellas dactilares, Abigail. Usó su primer nombre, y la intimidad de ello los sorprendió a ambos. Se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor agudo en su pierna. ¿Quién te puso las manos encima? No es asunto suyo, señor Russo. Tengo que irme. Prácticamente corrió hacia el ascensor, aporreando el botón de llamada. Dominic no la persiguió. No podía y no lo haría. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre su rostro asustado, su mente ya estaba en movimiento. Cogió su teléfono seguro y marcó un número de marcación rápida. «Tommy», gruñó Dominic, la bestia completamente despierta ahora. «Necesito que saques todo lo que tengamos sobre Abigail Weston. Quiero saber dónde vive, dónde compra, con quién habla y con quién comparte la cama. Quiero sus registros telefónicos, su historial bancario, todo». «Jefe, acaba de irse». «¿Hizo algo?», sonó alarmado Tommy. «No», dijo Dominic fríamente. «Alguien le hizo algo a ella. Averigua quién». A medianoche, una gruesa carpeta de manila estaba sobre el escritorio de Dominic. Se sentó en la penumbra de su estudio, leyendo los documentos. Abigail Weston, 28 años, sin antecedentes penales, la mejor de su clase en la WIC. Pero el problema no era su pasado, era su presente. Vivía en un modesto apartamento en Logan Square y estaba comprometida con un hombre llamado Richard Lawson. Dominic pasó a la foto de Lawson, un detective del Departamento de Policía de Chicago, de la Brigada Antivicio. Pero Lawson no era un policía limpio. Dominic reconoció el nombre de inmediato. Lawson era un notorio adicto al juego, una placa sucia que pasaba información a la familia Costa a cambio de cubrir sus enormes deudas. Dominic miró las fotos de vigilancia que los hombres de Tommy habían tomado esa misma tarde. Mostraban a Lawson agarrando a Abigail bruscamente del brazo fuera de una tienda de comestibles, gritándole en la cara. El ángulo era lo suficientemente claro como para ver el terror en sus ojos. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Abigail no era solo una víctima de abuso doméstico. Estaba atrapada con un hombre que pertenecía a la misma gente que intentaba destruir el imperio de Dominic. Dominic se sirvió otra copa, con los nudillos blancos alrededor del vaso de cristal. Durante 5 años su mundo había estado contenido entre 4 paredes. Se había convencido de que nada fuera importaba, que aquí estaba Talbot, ajeno al desorden de la conexión humana. Pero al ver el miedo en el rostro de Abigail, la fortaleza se sentía menos como un santuario y más como una tumba. Tenía que tomar una decisión: quedarse en las sombras o salir a la luz y quemar el mundo por una mujer que apenas conocía. La mañana del viernes llegó con un aguacero torrencial. Los truenos sacudían el cristal reforzado del ático. Dominic estaba sentado en su silla, completamente vestido con un traje de sastre gris carbón,
su bastón descansando sobre sus rodillas. No había dormido. Cuando las puertas del ascensor se abrieron a las 8 en punto de la mañana, Abigail no salió. En su lugar entró Tommy, con aspecto sombrío. Sostenía una tableta en la mano. «Jefe, tienes que ver esto». El corazón de Dominic se encogió. «¿Dónde está ella?» «Está abajo, en el vestíbulo». Tommy le entregó la tableta. La pantalla mostraba una transmisión en vivo de las cámaras de seguridad del gran vestíbulo del edificio. Abigail estaba allí, acorralada contra el mostrador de mármol de la conserjería. Sobre ella, con la cara roja y agresivo, estaba Richard Lawson. Iba de civil, con una cazadora que ocultaba el bulto de su arma de servicio. Le estaba gritando, agitando los brazos, apuntando con un dedo directamente a su pecho. Los guardias de seguridad privados del edificio estaban rodeándolos, tratando de calmar la situación. Pero Lawson mostraba su placa del Departamento de Policía de Chicago, gritando sobre jurisdicción y amenazando con arrestar a cualquiera que lo tocara. «La siguió hasta aquí», dijo Tommy en voz baja. «Cree que se acuesta con un cliente rico para conseguir dinero extra y pagar sus deudas con los Costa. Exige que suba y consiga un adelanto. Mis hombres en el vestíbulo están esperando tu orden. Podemos arrastrarlo al callejón y partirlo por la mitad, pero es un policía. Traerá problemas». Dominic miró la pantalla. Vio a Lawson agarrar la muñeca herida de Abigail. Vio su rostro contraerse de agonía, sus rodillas doblarse ligeramente mientras intentaba zafarse. Algo dentro de Dominic se rompió. Las cadenas psicológicas que lo habían atado a este ático durante 5 años se hicieron polvo. El pánico, el miedo sofocante al mundo exterior, el olor fantasma a metal quemado y explosivos. Todo se desvaneció, eclipsado por una furia protectora y violenta, tan absoluta, que despejó su mente de todo lo demás. «Dile a los guardias que se retiren», dijo Dominic, con una voz aterradoramente tranquila. Se puso de pie, no se apoyó en su bastón, lo agarró como un arma. «Jefe». Tommy se interpuso en su camino, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué estás haciendo? No puedes bajar. No has salido de este piso en 5 años. Déjame encargarme de él». «Quítate de mi camino, Tommy», ordenó Dominic. La cruda dominación alfa que emanaba de él era sofocante. Tommy tragó saliva y se hizo a un lado. Dominic caminó hacia el ascensor. Presionó el botón del vestíbulo. Mientras las puertas se cerraban, miró su reflejo en los paneles espejados. No vio al fantasma roto y traumatizado que había sido durante media década. Vio a Dominic Russo, el jefe, el diablo de la Costa Dorada. El descenso pareció durar una eternidad. Los números descendían. 40, 30, 20. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su respiración era superficial. El fantasma de su agorafobia arañaba desesperadamente los bordes de su mente. Se concentró por completo en la imagen de los moretones en la muñeca de Abigail. ¡Ding! Las puertas del vestíbulo se abrieron. El caos en el vestíbulo de mármol se calmó de inmediato. Los guardias de seguridad se pusieron firmes, con los ojos abiertos de incredulidad al ver quién salía del ascensor privado. Incluso Richard Lawson, en medio de su perorata, se congeló cuando el pesado y rítmico tud, clic del bastón de Dominic resonó en la cavernosa sala. Dominic caminó con una lentitud agónica, su postura rígida, sus ojos oscuros fijos en Lawson como un depredador que finalmente ha encontrado a su presa. Abigail se giró, con el rostro pálido y lágrimas surcando sus mejillas. «Señor Russo», susurró, horrorizada. Conocía su condición. Sabía lo que esto le estaba costando. Dominic se detuvo a 1,5 metros de Lawson. Miró al detective y luego a la mano que todavía agarraba la muñeca de Abigail. «Suéltala», dijo Dominic en voz baja. La quietud de su voz era mucho más aterradora que un grito. Lawson se burló, envalentonado por la falsa valentía de un hombre que creía que su placa lo hacía invencible. «¿Quién diablos eres tú? ¿El que ella masajea? Apártate, amigo. Esto es un asunto doméstico, un asunto policial». «Tiene exactamente 3 segundos para quitarle la mano de encima a mi fisioterapeuta»,
Detective Lawson, respondió Dominic, usando deliberadamente el rango y el nombre del hombre. Los ojos de Lawson parpadearon con un breve destello de incertidumbre. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé tu nombre. Dominic dio un paso más cerca, superando en altura al policía. Sé tu número de placa. Sé que le debes a la familia Costa $300,000. Y sé que si no sueltas a esa mujer ahora mismo, me aseguraré de que no solo los Costa te cobren las rótulas antes de la medianoche, sino que la División de Asuntos Internos reciba el pendrive que está ahora mismo en mi escritorio, detallando cada soborno que has aceptado desde 2022. Lawson se puso completamente blanco. Su mano soltó la muñeca de Abigail como si de repente se hubiera incendiado. Dio un paso atrás, finalmente mirando a los hombres que los rodeaban. Los guardias de seguridad no eran guardias de centro comercial. Eran hombres de Russo, y sus manos descansaban casualmente en sus solapas, peligrosamente cerca de armas ocultas. Russo, exhaló Lawson, la revelación golpeándolo como un tren de carga. Eres Dominic Russo. Y eres un hombre muerto si alguna vez te acercas a menos de 100 metros de este edificio o de esta mujer, dijo Dominic. Ahora, quítate de mi vista antes de que cambie de opinión y haga que te destripen en mis escalones. Lawson no dijo una palabra más. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia las puertas giratorias, desapareciendo en la lluvia de Chicago. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Dominic se quedó allí, con el pecho agitado, la adrenalina enmascarando el severo dolor en su pierna. El vasto espacio abierto del vestíbulo comenzaba a oprimirlo. El gran volumen del mundo fuera de las puertas de cristal, los coches, el ruido, el cielo, comenzaron a desencadenar el familiar y sofocante pánico. La habitación se inclinó ligeramente. Antes de que pudiera perder el equilibrio, unas manos suaves se posaron en su brazo. Respira, Dominic, dijo Abigail en voz baja, interponiéndose en su línea de visión, bloqueando la abrumadora extensión del vestíbulo. Era la primera vez que usaba su primer nombre. Solo mírame a mí, solo a mí. Se concentró en sus ojos, el gris tormentoso del océano. Vio gratitud, sorpresa y una profunda comprensión. Volvamos arriba, susurró ella, guiándolo suavemente de regreso al ascensor. Mientras las puertas se cerraban al mundo exterior una vez más, Dominic supo una cosa con absoluta certeza. Su aislamiento había terminado. La guerra acababa de comenzar y por primera vez en 5 años tenía algo por lo que valía la pena luchar. Las puertas del ascensor privado se cerraron, aislando el vestíbulo, el ruido y la paralizante extensión del mundo de abajo. Dentro de la caja de acero, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido irregular y entrecortado de la respiración de Dominic Russo. La adrenalina que lo había impulsado escaleras abajo, un infierno ardiente de rabia protectora, se estaba evaporando, dejando un vacío frío y nauseabundo. Dominic se apoyó pesadamente contra la pared espejada del ascensor, con los nudillos blancos como el hueso mientras agarraba la cabeza plateada de su bastón. Su pierna derecha, llevada mucho más allá de sus límites físicos, palpitaba con una agonía cegadora que amenazaba con doblarle la rodilla. Pero peor que el dolor físico era la marea psicológica que lo arrollaba. Había salido del ático, había estado en el vestíbulo abierto, se había expuesto. Su pecho se agitaba mientras el olor fantasma a goma quemada y C4 detonado llenaba sus fosas nasales. El acero pulido del ascensor parecía deformarse. Las paredes se cerraban. Apretó los ojos, tratando de bloquear el recuerdo del cuerpo sin vida de su hermano en el asiento del conductor. Dominic. La voz era suave, atravesando el rugido en sus oídos. Dominic, abre los ojos. Estás a salvo. Estamos subiendo. Forzó la apertura de sus ojos. Abigail Weston estaba de pie justo frente a él. Su máscara profesional había desaparecido, reemplazada por una empatía cruda y sin barnices. No lo miraba como si fuera un aterrador jefe de la mafia, ni como un inválido roto. Lo miraba como a un hombre que se estaba ahogando y le ofrecía un salvavidas. Sin pedir permiso,
Extendió la mano y colocó sus pequeñas y cálidas manos planas sobre su pecho, justo sobre su corazón acelerado. Respira conmigo, le instruyó, su voz un metrónomo constante y rítmico. Inhala durante 4, aguanta durante 4, exhala durante 4. Hazlo, Dominic. Él obedeció. Acompasó su respiración a la suave presión de sus manos. Para cuando el ascensor sonó en el piso del ático, el agarre sofocante del ataque de pánico se había aflojado hasta convertirse en un dolor sordo y manejable. Las puertas se abrieron, revelando la cavernosa y silenciosa extensión de su hogar. Tommy y dos guardias fuertemente armados ya esperaban en el vestíbulo, habiendo subido por el ascensor de servicio a toda prisa. Estaban rígidos, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y profunda preocupación. «Jefe», comenzó Tommy, dando un paso adelante. «Estoy bien», carraspeó Dominic, haciéndole un gesto para que se apartara. Se obligó a enderezarse, aunque cada nervio de su pierna derecha gritaba. Miró a Abigail. «A mi oficina, ahora». No esperó a que respondiera. Cojeó por el suelo de madera, el pesado golpe de su bastón resonando en el silencioso ático. Abigail lo siguió, aferrando su maletín médico a su pecho. Una vez dentro de la oficina, con paneles de madera oscura, Dominic se desplomó en su silla de cuero detrás del escritorio. Se sirvió un vaso de bourbon con mano temblorosa y se lo bebió de un trago. El ardor lo ancló a la realidad. Abigail se quedó cerca de la puerta, pareciendo completamente fuera de lugar entre el cristal, a prueba de balas, los monitores que mostraban las cámaras de seguridad y el inconfundible aura del crimen organizado. «Toma el asiento, Abigail», dijo Dominic, su voz recuperando su habitual autoridad ronca. Se sentó en el borde del sofá Chesterfield, manteniendo las rodillas juntas. Miró su regazo, su pulgar trazando inconscientemente el puño de su manga, ocultando los brutales moretones que Lawson había dejado en su muñeca. «No puedes volver a tu apartamento», declaró Dominic rotundamente. No era una sugerencia, era un edicto. Su cabeza se levantó de golpe. «¿Qué? Por supuesto que tengo que volver. Mis cosas están allí, mi vida está allí. Tu vida, tal como la conocías, terminó en el momento en que Richard Lawson te agarró en mi vestíbulo», replicó Dominic fríamente. «Él sabe quién soy, sabe que te protegí. Un policía corrupto que debe 300,000 a la familia Costa no se va a ir con el rabo entre las piernas. Está desesperado. Abigail, los hombres desesperados son impredecibles. Si vuelves a Logan Square, te estará esperando y la próxima vez no se detendrá en agarrarte la muñeca». Abigail palideció, la realidad de su situación hundiéndose en ella. «Puedo ir a la policía. Puedo conseguir una orden de alejamiento». Dominic soltó una risa áspera y amarga. Él es la policía. Sus amigos de la brigada antivicio perderán los papeles antes de que se seque la tinta. En mi mundo, una orden de alejamiento es solo un trozo de papel que le dice a un asesino exactamente dónde encontrarte. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», preguntó, con la voz quebrada. La presa que había construido para contener su miedo finalmente se estaba rompiendo. «No tengo a dónde ir, no tengo familia aquí». «Te quedas aquí», dijo Dominic con suavidad. Abigail lo miró fijamente. «Aquí, en el ático. Tengo 5 suites de invitados. Tendrás tu propio espacio. Mi equipo de seguridad se asegurará de que nadie se acerque a un radio de 5 manzanas de ti. Tommy se encargará de que empaquen tus cosas esenciales y las traigan aquí esta noche. Tu contrato de alquiler se romperá y tu nombre será borrado del registro público». «Estás hablando de hacerme desaparecer», susurró, un nuevo tipo de miedo asomando en sus ojos. «¿Por qué haces esto? Solo soy tu fisioterapeuta, no soy nadie. Arriesgaste tu propia seguridad, tu propia cordura para bajar a ese vestíbulo. ¿Por qué?» Dominic la miró. Pensó en los 5 años de oscuridad absoluta en los que había vivido. Pensó en el fantasma en el que se había convertido. Un hombre que no sentía nada más que dolor y explosiones fantasma. Luego miró su muñeca magullada y sintió el fuego de nuevo. «¿Por qué?», dijo Dominic lentamente,
sus ojos oscuros clavados en los de ella con una intensidad aterradora. Durante 5 años he permitido que el mundo dicte lo que puedo y no puedo hacer. He vivido en una jaula, pero tú trajiste una astilla de luz a esta tumba, Abigail, y yo protejo lo que es mío. Abrió la boca para discutir la parte de mío, pero la abrumadora presencia del hombre la silenció. Estaba cambiando un hombre peligroso por otro. Se dio cuenta. Pero al mirar a Dominic Russo, supo que este monstruo, al menos, nunca levantaría una mano para hacerle daño. Está bien, exhaló, cediendo a lo inevitable. Me quedaré. Dominic asintió una vez. Bien, ahora coge tu maletín. Mi pierna está ardiendo y me debes una sesión. Pasaron 3 días en una extraña realidad suspendida. Toda la existencia de Abigail estaba ahora confinada al último piso del St. Regis. Su suite era lujosa, más grande que todo su apartamento, con ventanas del suelo al techo con vistas al lago Michigan. Fiel a su palabra, Tommy había enviado un equipo a vaciar su apartamento, trayendo su ropa, sus libros y sus escasas posesiones. La dinámica entre Abigail y Dominic cambió drásticamente. El desapego clínico había desaparecido. En su lugar, había una pesada tensión no expresada que zumbaba entre ellos como un cable con corriente. Ella continuó con su fisioterapia, pero las sesiones ya no eran silenciosas. Empuja más fuerte, gruñó Dominic, tumbado de espaldas en la camilla de cuero, con el sudor perlado en la frente, mientras ella estiraba su isquiotibial cicatrizado. Si empujo más fuerte, te desgarraré el músculo, Dominic, replicó ella sin retroceder. Había dejado de llamarlo señor Russo. Puedo soportarlo. Tu ego puede soportarlo. Tus ligamentos no. Ella alivió el estiramiento, dejando descansar su pierna. Cogió una toalla y se la arrojó al pecho. Te estás esforzando demasiado. Desde el incidente en el vestíbulo, has estado paseando por los pasillos. Estás agravando los injertos óseos. Dominic se sentó, secándose el sudor de la cara. No tengo el lujo de descansar, Abigail. El tablero se le está moviendo. No mentía. La atmósfera en el ático se había vuelto eléctrica con la inminente violencia. Hombres con trajes oscuros iban y venían a todas horas. Los teléfonos desechables sonaban sin cesar. El olor a expreso y aceite de armas impregnaba el aire. Esa noche, Abigail estaba en la enorme cocina preparando una taza de té de manzanilla cuando entró Tommy. Parecía agotado, con la corbata aflojada y un grueso expediente bajo el brazo. ¿No puedes dormir?, preguntó Tommy, sirviéndose un vaso de agua. Es difícil dormir cuando la mitad del submundo de Chicago tiene reuniones en la sala de estar, respondió ella secamente. Tommy se rió, pero el sonido carecía de humor. Está a punto de empeorar mucho, señorita Weston. Abigail hizo una pausa, con la bolsita de té suspendida sobre su taza. ¿Qué ha pasado? Tommy miró hacia las puertas cerradas de la oficina de Dominic, dudando. Luego suspiró. Lawson no solo huyó para lamerse las heridas, fue directamente a ver a Carmine Costa, el jefe del lado sur. La sangre de Abigail se heló. Richard fue a la mafia. Ya estaba en su bolsillo, explicó Tommy, pero ahora tenía algo valioso que venderles. Le dijo a Carmine que Dominic Russo, el fantasma que no ha sido visto en 5 años, bajó al vestíbulo por una fisioterapeuta. Les dijo que Dominic camina con una cojera severa, que parece débil, y lo peor de todo, les dijo que tú eres la palanca que necesitan para sacar a Dominic de su fortaleza. La taza se le resbaló de las manos a Abigail, haciéndose añicos contra el suelo de mármol, y el agua caliente le salpicó los pies descalzos. Ni siquiera sintió la quemadura. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Dominic apareció en el marco. Miró la taza rota, luego el rostro culpable de Tommy y finalmente la expresión aterrorizada de Abigail. «Fuera, Tommy», dijo Dominic en voz baja. Tommy asintió y salió rápidamente, dejándolos solos. Dominic cogió hacia adelante, ignorando por completo los fragmentos de cerámica en el suelo. Se detuvo a escasos centímetros de Abigail. Ella temblaba, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si intentara mantener su cuerpo unido. «Vienen a por mí», susurró, el horror de ello cortándole la respiración. «Richard me vendió a ellos.
Van a usarme para llegar a ti. Van a intentarlo, corrigió Dominic, su voz un retumbar bajo y peligroso. Soy una carga, gritó ella, retrocediendo, su pie descalzo evitando por poco un trozo afilado de la taza. Tienes que dejarme ir, Dominic. Si me voy de la ciudad, si huyo, si huyes, estás muerta, espetó Dominic, su repentino volumen haciéndola estremecer. Al instante suavizó su tono, dando un paso adelante y haciendo algo que no había hecho desde que ella llegó. Extendió la mano y la agarró suavemente por los hombros. Sus grandes manos eran cálidas, anclándola al suelo. Escúchame, Abigail, murmuró, inclinándose para que estuvieran cara a cara. A los Costa no les importa si huyes a Alaska. Te encontrarán y te usarán para hacerme daño porque lo saben. Hizo una pausa, sus ojos oscuros buscando los de ella, los muros de su fortaleza emocional desmoronándose. Saben que significas algo para mí. La respiración de Abigail se entrecortó. Miró al despiadado jefe de la mafia, viendo la absoluta sinceridad en su rostro lleno de cicatrices y hermoso. La tensión que se había estado acumulando entre ellos durante semanas finalmente se cristalizó en algo innegable. No era solo protección, era obsesión, era posesión, era cuidado. No dejaré que seas más una víctima, dijo Dominic en voz baja, su pulgar apartando un mechón rebelde de su mejilla. No dejaré que Lawson, ni Carmine Costa, ni nadie más te ponga las manos encima. Pero esconderse en esta torre ya no es suficiente. Si te quedas conmigo, no puedes ser solo una civil en una jaula dorada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, con el corazón latiendo salvajemente. Estoy diciendo que mañana nos vamos del ático. Vamos a un complejo seguro fuera de la ciudad y vas a aprender a disparar un arma. Vas a aprender a defenderte. Se acercó más, el calor de su cuerpo envolviéndola. Cambiarás el miedo por poder. Abigail, ¿harás eso por mí? Miró a los ojos del diablo, un hombre que comandaba asesinos y gobernaba un imperio de sombras. Pensó en las crueles manos de Richard, en los moretones que aún se desvanecían en su muñeca y en la vida de miedo que había estado viviendo. Abigail se enderezó. ¡Sí! Dominic sonrió, una curva oscura y depredadora en sus labios. ¡Buena chica! El Cadillac Escalade blindado era un tanque rodante equipado con cristales a prueba de balas y placas de acero reforzado. Estaba al ralentí en el muelle de carga subterráneo del St. Regis, el motor un gruñido bajo y potente. Dominic estaba de pie junto a la puerta trasera abierta, con su bastón firmemente plantado en el hormigón. Miraba el oscuro interior del vehículo, con la respiración superficial. Era la primera vez que se subía a un coche desde la noche en que Lower Waka Drive explotó. Tommy estaba a unos pasos de distancia, dándole espacio al jefe mientras media docena de hombres fuertemente armados aseguraban el perímetro. Abigail ya estaba dentro del todoterreno. Se deslizó por el asiento de cuero y miró a Dominic. Podía ver la batalla que se libraba tras sus ojos, el crudo y paralizante estrés postraumático arañando su mente. No le ofreció piedad. La piedad no ayudaría a un hombre como Dominic Russo. Dominic, lo llamó, su voz tranquila y autoritaria. Sube al coche. Él parpadeó, apartando la mirada del suelo del coche. La miró, con la mandíbula apretada. Lenta y agónicamente, se subió al asiento trasero, metiendo su pierna rígida detrás de él. La puerta se cerró de golpe, sellándolos en una burbuja silenciosa y fuertemente fortificada. Mientras el convoy salía del garaje y se adentraba en las soleadas calles de Chicago, Dominic cerró los ojos, sus manos agarrando sus rodillas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron translúcidos. Estaba rígido, esperando la explosión, esperando el calor, esperando que el mundo se acabara de nuevo. Abigail se estiró por la consola central. No dijo una palabra, simplemente separó sus rígidos dedos de su rótula y entrelazó su mano con la de él. Los ojos de Dominic se abrieron de golpe. Miró sus manos unidas. La palma de ella era suave, pero su agarre era firme, anclándolo en el presente. Soltó un largo y tembloroso suspiro, girando su mano para sostener la de ella correctamente. Durante el resto del viaje de 40 minutos hasta la finca de la familia Russo, en Barrington, no la soltó.
El complejo era una extensa mansión de piedra, escondida tras puertas de hierro forjado de 3 metros y hectáreas de denso bosque. Era una fortaleza diseñada para la guerra. Durante los 2 días siguientes, la finca se convirtió en su santuario y su campo de entrenamiento. Dominic entregó a Abigail a su principal ejecutor, un hombre silencioso y letal que pasó horas enseñándole la mecánica de una Glock 19. Dominic la observaba desde el patio, apoyado en su bastón, un profundo sentimiento de orgullo hinchando su pecho. Abigail no lloró, no se inmutó por el sonido de los disparos. Aprendió a plantar los pies, a controlar la respiración y a disparar con una precisión letal. La mujer aterrorizada que había sido intimidada por un policía corrupto estaba siendo sistemáticamente quemada, reemplazada por la reina de un jefe de la mafia. En la tercera noche, una tormenta eléctrica se cernió sobre la finca, sumiendo los terrenos en la oscuridad. Abigail estaba en la biblioteca, sentada junto a la chimenea, desmontando y limpiando metódicamente la Glock, tal como le habían enseñado. Dominic entró, con un vaso de whisky en la mano. No llevaba chaqueta, su camisa de vestir blanca, desabrochada en el cuello, revelando el borde de las brutales cicatrices de quemaduras en su hombro izquierdo. La observó volver a montar el arma con un satisfactorio clic. «Aprendes rápido», murmuró Dominic, acercándose. Abigail dejó el arma sobre la mesa y se puso de pie. «Tengo una buena razón para aprender». Dominic invadió su espacio personal, el olor a aceite de armas, vainilla y whisky añejo envolviéndolos. Extendió la mano, sus dedos trazando ligeramente la línea de la mandíbula de su rostro. «Lawson no volverá a tocarte, te lo prometo». «Lo sé», susurró ella mirándolo. El miedo había desaparecido por completo de sus ojos, reemplazado por un calor pesado y embriagador. «Ya no le tengo miedo, Dominic, y no te tengo miedo a ti». El control de Dominic, la disciplina de hierro que había mantenido durante años, finalmente se hizo añicos. Dejó caer su bastón. Resonó ruidosamente contra el suelo de madera. La rodeó con sus brazos por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo, y bajó su boca sobre la de ella. El beso fue desesperado, violento y hambriento. Fue la liberación de 5 años de aislamiento, meses de tensión latente y la desesperada realidad de sus circunstancias. Abigail jadeó, sus manos enredándose en su cabello oscuro, devolviéndole el beso con igual ferocidad. La hizo retroceder hasta que su espalda chocó contra las pesadas estanterías de roble, su cuerpo presionándola contra la madera, su boca devorándola de ella. Por un único y perfecto momento, la guerra no existió. Solo existía el fuego entre ellos. Entonces, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. «¡Jefe!», gritó Tommy, con el arma ya desenfundada, su rostro pálido de pánico. Dominic se apartó bruscamente de Abigail, sus instintos cambiando instantáneamente de la pasión al asesinato. La protegió detrás de su cuerpo, agachándose para coger la Glock que ella acababa de limpiar de la mesa. «¿Qué pasa?», ladró Dominic. «El perímetro ha sido violado», dijo Tommy rápidamente, cerrando las pesadas puertas de la biblioteca tras de sí. «Son los Costa, docenas de ellos. Han eludido los sensores exteriores. Alguien les dio los códigos de seguridad. Jefe, tenemos un topo». Fuera de la ventana, un brillante destello de luz iluminó la lluvia torrencial, seguido un segundo después por el rugido ensordecedor de una explosión cerca de las puertas principales. La casa tembló y el polvo cayó del techo. La peor pesadilla de Dominic se estaba repitiendo. El olor a humo comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas. Pero esta vez no estaba atrapado en un coche. No era una víctima. Y no estaba solo. Miró a Abigail. No estaba gritando. Metió la mano en el cajón del escritorio donde guardaban los cargadores de repuesto, cogió 2 y se los metió en los bolsillos. Lo miró, sus ojos gris océano duros como el acero. «Quédate detrás de mí», ordenó Dominic, amartillando el arma. El sonido cortó el caos exterior. «Tommy, lleva a los hombres al pasillo del ala este. Los embotellamos allí. Nadie pasa de esa puerta con vida». El diablo de la Costa Dorada finalmente había vuelto a la lucha,
y que el cielo ayudara a quien se interpusiera en su camino. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca vibraron contra sus bisagras cuando los disparos automáticos estallaron en el pasillo principal de la finca. El inconfundible crujido rítmico de los rifles de alto calibre rasgó la tranquila elegancia del complejo de Barrington, destrozando jarrones centenarios y rasgando costosos óleos. Dentro de la biblioteca, el mundo se había reducido a una horrible realidad táctica. La mente de Dominic Russo, que había pasado 5 años paralizada por el eco de una sola explosión, ahora operaba con una claridad aterradora. No se congeló. El fantasma estaba muerto, el jefe estaba vivo, y la mujer que amaba estaba de pie justo detrás de él, armada y esperando. Tommy, vuelca el escritorio pesado, úsalo como cobertura, ladró Dominic por encima del ruido ensordecedor. Abigail, mantente agachada. Mantén la espalda contra la chimenea de piedra. No dispares hasta que crucen el umbral. Tommy levantó un enorme escritorio antiguo de caoba y lo puso de lado con un gruñido de esfuerzo, creando una barricada improvisada frente a las puertas dobles. Dominic se arrodilló detrás de él, apoyando el cañón de su Glock en la madera pulida, con su pierna dañada estirada torpemente debajo de él para controlar el dolor. Cortaron la energía principal, jefe, pero los generadores de respaldo deberían activarse en cualquier momento, gritó Tommy revisando su cargador. Tenemos 6 hombres defendiendo el ala este, pero los Costa trajeron un ejército, y todavía no sabemos quién les dio los códigos de la puerta. Eso no importa ahora, respondió Dominic fríamente, con los ojos fijos en los pomos de las puertas que traqueteaban. Cualquiera que no lleve un traje de ruso, muere. ¿Entendido? Entendido. De repente, los disparos en el pasillo cesaron. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la casa, puntuado solo por la lluvia torrencial que golpeaba las ventanas de cristal reforzado. Entonces, una voz resonó desde el otro lado de las pesadas puertas. «Dominic, soy Carmine Costa». La voz del jefe del lado sur era áspera, ronca por décadas de puros. «Tus chicos en el ala este están muertos. Estás rodeado. Saca a la chica y tal vez te deje cojear por la puerta de atrás. Quédatela y quemo esta mansión contigo dentro». La mandíbula de Dominic se tensó como el acero. Miró a Abigail. Estaba agachada junto al hogar de piedra, con la Glock 19 firmemente agarrada en sus manos. Estaba aterrorizada, su pecho se agitaba, pero sus ojos estaban fijos en Dominic con una confianza absoluta e inquebrantable. Negó con la cabeza una vez. No se rendiría. «¡Carmine!», gritó Dominic, su voz de barítono atravesando las gruesas puertas de roble. «Cruzaste una línea esta noche. Trajiste una guerra a mi casa. No hay negociaciones. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí». Una risa oscura retumbó desde el pasillo. «Como quieras, derribadla». Una fuerza masiva se estrelló contra las puertas de la biblioteca. La pesada madera se astilló hacia adentro, mientras un ariete destrozaba la cerradura. Las puertas se abrieron de golpe, y 3 de los ejecutores de Costa entraron en la habitación, con los rifles de asalto en alto. Dominic no dudó. Apretó el gatillo 2 veces en rápida sucesión. ¡Bang! ¡Bang! El ejecutor principal cayó al suelo. Una bala alojada perfectamente en su pecho. Tommy abrió fuego una fracción de segundo después, derribando al segundo hombre en una lluvia de sangre y cristales rotos de la lámpara de araña de arriba. El tercer hombre se lanzó detrás de un sillón de cuero, devolviendo el fuego. Las balas mordieron el escritorio de caoba donde Dominic y Tommy se cubrían, enviando viciosas astillas por el aire. Una rozó la mejilla de Dominic, dibujando una fina línea de sangre caliente, pero ni siquiera se inmutó. «¡Cúbreme!», gritó Dominic, cambiando su peso. Tommy proporcionó fuego de supresión mientras Dominic se asomaba, apuntando con precisión letal, y metió una bala a través del fino cuero del sillón, alcanzando al hombre que se escondía detrás. Los disparos en la habitación cesaron. «¡Despejado!», gritó Tommy. Pero mientras Tommy se levantaba para revisar el pasillo, una figura salió silenciosamente de las sombras de la sala de lectura adyacente.
Una entrada secreta que solo los hombres de Russo conocían. Era Sullivan, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Dominic. Los ojos de Dominic se abrieron de par en par al darse cuenta. El topo. Sullivan tenía los códigos de la puerta. Sullivan conocía la distribución de la casa. Y en ese momento Sullivan estaba levantando una pistola con silenciador, apuntando directamente a la nuca de Tommy. «¡Tommy, al suelo!», rugió Dominic, levantando su arma, pero estaba fuera de posición, su pierna mala ralentizando su giro por un microsegundo vital. El dedo de Sullivan se tensó en el gatillo. ¡Bang! El disparo no vino de Dominic, no vino de Sullivan. Sullivan se tambaleó hacia adelante, una expresión de profunda sorpresa inundando su rostro. Dejó caer su arma, agarrándose el hombro mientras una mancha roja oscura florecía rápidamente en su chaqueta. Se desplomó de rodillas, jadeando. Dominic giró la cabeza bruscamente. Abigail estaba de pie junto a la chimenea, con ambas manos agarrando la Glock, el cañón humeante. Su postura era perfecta, exactamente como le habían enseñado, pero todo su cuerpo temblaba violentamente. Acababa de disparar a un hombre. Tommy se dio la vuelta, se dio cuenta de lo que acababa de pasar, e inmediatamente pateó el arma caída de Sullivan antes de plantar una bota en el pecho del traidor. Dominic ignoró a Sullivan por completo. Se puso de pie de un salto, ignorando la agonía abrasadora en su fémur, y acortó la distancia hasta Abigail en 3 grandes zancadas. Le quitó suavemente el arma caliente de sus dedos rígidos, puso el seguro y la arrojó a un lado. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, vidriosos por el shock. «Yo le disparé. Iba a matar a Tommy. Dominic tenía que hacerlo». «Lo sé», murmuró Dominic ferozmente, atrayéndola hacia su pecho, envolviendo sus enormes brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. Hundió su rostro en su cabello castaño rojizo. «Lo hiciste perfectamente, Abigail. Le salvaste la vida. No salvaste. Respira. Solo respira». «Jefe», llamó Tommy, con la voz tensa. «El generador se está encendiendo. Tenemos que movernos. La fuerza principal de Costa está subiendo por la gran escalera. No podemos retenerlos aquí». Dominic se apartó, enmarcando el rostro de Abigail con sus manos. «Mírame. Nos vamos. Tomaremos los túneles subterráneos hasta el garaje. Quédate justo detrás de mí. ¿Entiendes?» Ella tragó saliva, asintiendo. «Entiendo». «Vamos», ordenó Dominic. Tommy arrastró al sangrante y quejumbroso Sullivan por el cuello. «Vienes con nosotros, pedazo de basura. Tienes mucho que explicar, Kelso». Se movieron rápidamente a través del panel oculto en la pared de la biblioteca, descendiendo a los húmedos túneles de hormigón bajo la finca. Sobre ellos, podían oír los gritos ahogados de los hombres de Costa destrozando la mansión. Pero el diablo ya se había escabullido por las grietas, llevándose a su reina con él a la oscuridad. La casa de seguridad secundaria estaba muy lejos de los opulentos áticos y las extensas fincas que Abigail había visto hasta ahora. Era un almacén de acero reforzado y lúgubre en el corazón de Pilsen, situado sobre un taller de carrocería en desuso. El aire olía a aceite de motor, café rancio y metal oxidado. Abigail estaba sentada en un catre destartalado en un rincón de la habitación, con una manta gris y áspera envuelta sobre sus hombros. Miraba fijamente sus manos, el retroceso fantasma de la Glock todavía vibrando en sus huesos. Al otro lado de la habitación, Tommy tenía a Sullivan atado a una pesada silla de metal. El traidor estaba pálido, sudando profusamente por la herida de bala sin tratar en su hombro. Dominic estaba de pie sobre él, su rostro una máscara de aterradora calma glacial. Se había quitado la chaqueta del traje, su camisa blanca manchada de suciedad y una raya de su propia sangre de la astilla que le había rozado la mejilla. «Voy a preguntarte una vez, Sullivan», dijo Dominic, su voz apenas un susurro, «y tu respuesta determinará si mueres rápidamente o si te mantengo vivo durante una semana mientras mis hombres practican con sus cuchillos. ¿Por qué vendiste los códigos de la puerta a Carmine Costa?» Sullivan tosió,
escupiendo un fajo de saliva sanguinolenta sobre el hormigón. Lawson, el policía, fue a ver a Carmine, le ofreció un trato. Dijo que eras débil, jefe, dijo que eras que ni siquiera podías salir por tu puerta. Carmine me ofreció 2 millones y mi propio equipo para abrir las puertas. La expresión de Dominic no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Dónde está Carmine ahora mismo? ¿Y dónde está Richard Lawson? Están celebrando, jadeó Sullivan, dejando caer la cabeza. Carmine cree que moriste en el incendio de la finca. Fijaron una reunión para esta noche para repartirse tus territorios. El comedor privado de Jean and Georgetti's, a medianoche. Lawson está allí para cobrar su pago. Dominic miró a Tommy. Acaba con él. Dominic le dio la espalda y caminó hacia Abigail, el pesado golpe de su bastón enmascarando el ahogado zip de la pistola con silenciador de Tommy detrás de él. Abigail apretó los ojos, tirando de la manta con más fuerza, pero no se apartó. Este era el mundo que había elegido. Dominic se sentó pesadamente a su lado en el catre. La adrenalina finalmente estaba abandonando su sistema y el peaje físico de la noche se estaba asentando en su pierna arruinada. Apoyó su bastón contra la pared y hundió el rostro en sus manos, exhalando un largo y estremecedor aliento. Abigail extendió la mano, su pequeña mano tocando suavemente su ancho hombro. «Te duele la pierna». «No es nada», murmuró sin levantar la vista. «No me mientas, Dominic», dijo ella en voz baja. Se acercó más desechando la manta. Levantó suavemente su pierna herida, colocándola sobre el catre para que estuviera elevada, sus manos encontrando intuitivamente el nudo de músculo cicatrizado detrás de su rodilla. Comenzó a masajearlo, aplicando la presión firme y profesional que había usado en el ático, anclándolos a ambos en una rutina familiar en medio del caos. Dominic dejó caer la cabeza contra la pared de hormigón, un bajo gemido escapando de su garganta, mientras las manos de ella trabajaban para aliviar el vicioso calambre. «No deberías haber tenido que hacer eso esta noche», dijo en voz baja, abriendo los ojos para mirarla. «No deberías tener sangre en tus manos». «Hice lo que era necesario», respondió Abigail, su voz firme. Miró sus cicatrices. «Me dijiste que cambiara el miedo por poder. Lo hice. Richard Lawson me hizo sentir como una víctima indefensa. Cuando ese hombre apuntó con un arma a Tommy, me di cuenta de que no soy indefensa. Ya no». Dominic extendió la mano agarrando su muñeca, la misma muñeca que Lawson había magullado semanas atrás. Las violentas marcas moradas se habían desvanecido a un amarillo pálido, casi completamente curadas. Llevó su muñeca a sus labios y presionó un beso suave y prolongado contra la piel. «Te amo», dijo Dominic. Las palabras quedaron suspendidas en el aire polvoriento del almacén, pesadas y absolutas. No había planeado decirlo. No sabía si siquiera sabía cómo amar a alguien después de 5 años de rigor mortis emocional. Pero al mirar a esta mujer feroz y hermosa que había entrado en su tumba y lo había arrastrado de vuelta a la luz, supo que era lo más verdadero que había dicho jamás. La respiración de Abigail se entrecortó. Dejó de masajearle la pierna y lo miró a sus ojos oscuros y torturados. Las barreras entre ellos habían desaparecido por completo. «Yo también te amo, Dominic». La atrajo a su regazo, ignorando la protesta de sus músculos, y la besó. No fue el beso frenético y desesperado de la biblioteca. Fue profundo, posesivo y dolorosamente tierno. Fue una promesa. Cuando finalmente se separaron, Dominic apoyó su frente contra la de ella. «Tengo que terminar esto, Abigail. Tengo que cortar la cabeza de la serpiente. Lawson y Costa creen que estoy muerto. Creen que soy un fantasma. Es hora de que les muestre exactamente quién soy». Se puso de pie, agarrando su bastón. Miró al otro lado de la habitación a Tommy, que ya estaba en un teléfono desechable, movilizando a sus fuerzas restantes. «Tommy», ordenó Dominic, su voz resonando con autoridad absoluta. «Llama al capitán O'Malley del Distrito 12. Dile que mantenga sus patrullas alejadas de River North esta noche. Luego llama a los equipos de asalto. Vamos a Jean and Georgetti's.
Vístanse para un funeral. Medianoche en Chicago. La lluvia había cesado, dejando el asfalto resbaladizo y reflejando el brillo de neón de la ciudad. La sala Palmer, un comedor privado insonorizado en el segundo piso del restaurante de carnes Jean and Georgetti's, estaba densa de humo de puros y el olor a vino tinto caro. Carmine Costa, un hombre corpulento con un traje de seda a medida, estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba, riendo a carcajadas. A su lado se sentaba el detective Richard Lawson. Lawson parecía nervioso, sus ojos recorriendo la habitación, aferrando un vaso de cristal de whisky, pero una sonrisa codiciosa y triunfante jugaba en sus labios. Sobre la mesa frente a él había una pesada bolsa de lona negra que contenía $300,000 en efectivo, su deuda perdonada y una bonificación por entregar al fantasma de la Costa Dorada. «Relájate, Ricky», bramó Carmine, dándole una palmada en la espalda al detective. «Russo es un montón de cenizas en Barrington ahora mismo. Somos dueños de los puertos. Somos dueños de las rutas de envío. La ciudad es nuestra». «Solo quiero asegurarme de que la chica se quemó con él», murmuró Lawson, secándose el sudor de la frente. «Si sobrevivió, podría testificar sobre el incidente del vestíbulo. Es un cabo suelto». «Mis hombres dijeron que toda la casa se incendió», desestimó Carmine con un gesto de la mano. «Deja de preocuparte y bebe tú». Las pesadas puertas de roble del comedor privado se abrieron con tanta violencia que se estrellaron contra las paredes. Los 4 guardaespaldas de Carmine instintivamente buscaron sus armas, pero se congelaron. Entrando por la puerta había 6 ejecutores de Russo fuertemente armados, con armas automáticas apuntando directamente a los hombres de Costa. La habitación se sumió en un silencio sofocante y aterrorizado. Luego, el rítmico tud, clic de un bastón de fibra de carbono resonó desde el pasillo. Dominic Russo entró en la habitación. Llevaba un impecable traje azul medianoche que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Se mantuvo erguido, la plata en sus sienes captando la tenue luz de la lámpara de araña. No parecía un fantasma. Parecía el mismísimo diablo que había regresado para reclamar su trono. El puro de Carmine Costa se le escapó de los dedos, cayendo sobre sus pantalones de seda, su rostro desprovisto de todo color. «Dominic, tú estás muerto». «He estado muerto durante 5 años, Carmine», retumbó Dominic, su voz oscura y mortalmente tranquila. Se adentró más en la habitación. Detrás de él, flanqueada por Tommy y otro guardia, estaba Abigail. Llevaba un elegante abrigo negro, su cabello castaño rojizo cayendo en ondas sueltas. Miró directamente a Richard Lawson, su expresión completamente desprovista de miedo. Lawson se atragantó con su whisky, retrocediendo en su silla, casi derribándola. «Abby», susurró, con los ojos muy abiertos de absoluto horror. «Quítales las armas», ordenó Dominic. Sus hombres desarmaron rápidamente a los guardaespaldas de Costa, obligándolos a arrodillarse. Dominic caminó lentamente hacia la mesa. Miró la bolsa de lona con el dinero y luego a Lawson. «Detective Lawson», dijo Dominic suavemente, «tiene la terrible costumbre de poner sus manos en cosas que no le pertenecen. Primero fue mi fisioterapeuta, luego fue mi ciudad». Lawson estaba hiperventilando, con las manos en alto en señal de rendición. «Russo, por favor. Costa me obligó. Les debía dinero. Amenazaron con matarme. Abby, díselo. Dile que estaba desesperado». Abigail dio un paso adelante, colocándose hombro con Dominic. Miró al patético y tembloroso hombre que una vez la había aterrorizado. «No estabas desesperado, Richard. Eras un cobarde, y siempre lo serás». Los ojos de Dominic se dirigieron a Tommy. «Saca al detective de mi vista. Llévalo a los muelles. Asegúrate de que se dé un baño muy largo y muy profundo en el lago Michigan». No, Abby, por favor», gritó Lawson mientras 2 ejecutores de Russo lo arrastraban, pateando y gritando, fuera de la habitación. Sus súplicas se desvanecieron por el pasillo hasta que fueron silenciadas abruptamente. Dominic dirigió su atención a Carmine Costa. El jefe rival temblaba,
mirando el cañón del arma de Tommy. Carmine, dijo Dominic en voz baja, apoyando las manos en la mesa. Trajiste una guerra a mi casa. Intentaste quemar lo único bueno que ha entrado en mi vida en media década. Esta noche, la familia Costa deja de existir en Chicago. Tus territorios me pertenecen. Tus hombres trabajan para mí. Y si alguna vez vuelves a mostrar tu cara en esta ciudad, no enviaré un ejército. Iré a por ti yo mismo. Dominic no esperó una respuesta. Le dio la espalda al hombre destrozado y le ofreció el brazo a Abigail. Ella lo tomó, deslizando su mano a través de la de él, y juntos salieron del restaurante, dejando los restos de sus enemigos en el polvo. 2 meses después, el sol de finales de septiembre era cálido, proyectando un tono dorado sobre el Millennium Park. Los senderos estaban llenos de turistas, lugareños y músicos callejeros. Dominic Russo caminaba por el paseo, su bastón golpeando rítmicamente contra el pavimento. Estaba en público, bajo el cielo abierto, rodeado de miles de extraños impredecibles, y no tenía miedo. Miró a la mujer que caminaba a su lado. Abigail se reía de algo que un vendedor ambulante había dicho, sus ojos gris océano brillando de vida. Sostenía una taza de café en una mano, y su otra mano estaba firmemente entrelazada con la de Dominic. En su dedo anular izquierdo lucía un impresionante e impecable diamante que atrapaba la luz del sol de otoño. Todavía le dolía la pierna. Las cicatrices de su hombro todavía estaban tirantes. Todavía comandaba un imperio peligroso y violento desde las sombras de su ático. Pero mientras Dominic miraba a su futura esposa, supo que la jaula había desaparecido para siempre. Dejó de caminar, atrayéndola suavemente hacia él. La rodeó con el brazo por la cintura, besándola suavemente en medio de la bulliciosa multitud de Chicago. El fantasma había regresado al mundo y había traído a su reina con él. Qué final tan épico y profundamente emotivo para Dominic y Abigail. El diablo de Chicago desmanteló por completo a sus enemigos y finalmente conquistó sus propios demonios, demostrando que el verdadero amor puede sacarte de las profundidades más oscuras. Desde el explosivo asedio en el complejo de Barrington hasta la recuperación del poder absoluto de Dominic en la ciudad, Abigail se transformó de una víctima aterrorizada en la intrépida reina del Imperio ruso. Si les encantó esta increíble historia y el intenso viaje de Dominic y Abigail, por favor, pulsen el botón de me gusta, compartan este video con otros aficionados al romance y suscríbanse al canal para más historias increíbles. Díganme en los comentarios cuál fue su escena favorita.